Realizar un comentario de un texto narrativo o explicar por qué un texto es narrativo, se necesita realmente conocer su finalidad y conocer los elementos y la estructura. Bien, vamos a empezar primero por analizar los elementos y la estructura y después vamos a poner un ejemplo concreto, ¿vale? Bien, pues en primer lugar, un texto es narrativo porque cuenta unos hechos que pueden ser reales o imaginarios a través de un narrador. Realmente el narrador es el que cuenta la historia. Este narrador se puede presentar como estáis viendo aquí, se puede presentar en primera persona, y esta primera persona puede ser protagonista, o sea, la misma persona, un yo, es la que le ocurren las cosas. Imaginaros que yo soy un pintor y empiezo a contar mi vida. Yo cuando empecé a pintar tal, y yo soy la que estoy contando mi historia y soy la protagonista. Voy a contar todo lo que me ha sucedido a lo largo de mi vida como si fuera una novela. También puede ser testigo, que simplemente cuente lo que él ve. Yo vi como un pintor muy famoso, entonces yo no intervengo, simplemente cuento lo que veo. También puede aparecer el narrador en segunda persona. Un narrador en segunda persona, el caso más típico es el del Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes es el niño, el pícaro, que cuenta una historia a vuesa merced, a una segunda persona, para justificar por qué él consiente que su mujer se comporte de una determinada forma. Entonces él está contando a un tú por qué él consiente eso, ¿vale? Y después ya el narrador en tercera persona, que también es muy frecuente, tanto en primera como en tercera persona son los más frecuentes. Puede ser, los verbos van en tercera persona, evidentemente, y puede ser objetivo, que lo que hace simplemente es contar la historia sin poner nada más de su cosecha, lo que ve. Imaginemos, nos vamos a poner en lugar que vamos a contar el cuento de la Caperucita Roja. Y el narrador dice que hacía mucho tiempo en un bosque había una niña llamada Caperucita Roja, que tenía los ojos azules, las trenzas largas, y que la llamaban Caperucita porque tenía una caperuza roja. Que la niña una vez, como la mandó su madre a llevarle comida a su abuela, se encontró con un lobo. Bueno, pues va contando la historia simplemente con lo que está viendo, el trayecto que hace la niña, todo lo que hace la niña, cómo aparece el lobo, sin poner nada más de su cosecha. La diferencia que hay con el omnisciente es que el omnisciente, aparte de contar lo que hace el objetivo, también cuenta cómo se sienten los personajes, por dentro y por fuera. Quiere decirse, el caso mismo de la Caperucita Roja. Pues aquí el narrador diría, y la Caperucita iba muy contenta porque pensaba que su abuela está poniendo en su boca lo que piensa, lo que siente esa Caperucita, ¿vale? Bien, pues, y el lobo, que era muy malvado, le está diciendo también cómo es el lobo por dentro, ¿vale? Pues eso es el narrador omnisciente. Bien, pues para que ocurra una historia, para que haya una narración, tiene que haber unos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Mira, unos personajes. Los personajes pueden ser principales, y dentro de los principales tenemos el protagonista y el antagonista. Protagonistas son los personajes principales de una historia, los que más actúan. Y el antagonista es un personaje principal, o un carácter, que lo vamos a ver ahora en el ejemplo que vamos a poner, que es el que permite que haya historia. Quiere decirse, imaginemos que la Caperucita Roja la manda a su madre a llevarle la comida a su abuela. Y nada, coge la comida y se la lleva a su abuela. No pasa nada, no habría historia, no hay nada que contar. Pero como aparece el lobo, que es el que hace que la Caperucita que si se vaya para un sitio, para otro, que él se adelante, permite que haya una historia, pues es el antagonista. En este caso sería el lobo, ¿vale? Si yo soy una persona muy envidiosa y por envidia yo hago daño a una persona, pues la protagonista puede ser X persona, pero el antagonista sería mi maldad, mi envidia, que es lo que ha hecho que ocurra una historia.
O sea, entonces, dentro de los personajes principales, como hemos dicho, tenemos los protagonistas y los antagonistas, y el antagonista. Y los secundarios, pues son los que acompañan a los protagonistas y al antagonista a lo largo de la historia. Bien, por otra parte, el espacio puede ser real o puede ser imaginario, ¿eh? Y el tiempo puede ser, según se cuenta la historia, en pasado, presente, futuro. Bien, importante, el orden de los acontecimientos. El orden de los acontecimientos puede ser, pues nada, lineal, como vamos a ver ahora, que aparece una introducción, un nudo y un desenlace. Puede ser in medias res, que la narración se inicia en un punto intermedio. Prácticamente se inicia, imaginemos, con el nudo, aunque después, bueno, empieza a contar algo del planteamiento de los personajes y el desenlace, pero no empezaría por había una vez una niña, ¿no? Sino empezaría como yendo por el bosque, la Caperucita se encontró con un lobo. Empezaría por ahí, ¿vale? Y flashback es contar la historia, pero el narrador se va yendo para atrás o para adelante, es como si le viniera flashes, flashes. Puede contar la historia con flashes del pasado, que le viene del pasado, cuando yo era niño, ¿no? Saltos que dan el tiempo, a eso se le llama analepsis, no hace falta que os sepáis los nombres, o con cosas que piense que pueden pasar en el futuro, que sería la prolepsis, ¿vale? Prolepsis o análisis. Bien, pero no hace falta que os aprendáis los nombres. Esos son los elementos. También algo que tenemos que tener muy en cuenta en los textos narrativos, que lo que busca, lo que caracteriza a la narración es que todos los hechos son verosímiles. O sea, la historia siempre tiene una verosimilitud. Es decir, que los hechos, por muy fantástico que parezcan, en un texto narrativo siempre tienen que dar la idea de que es real, que lo que está contando es real, ¿vale? Eso que no se nos olvide, que a mí se me había pasado, ¿eh? El objetivo de un texto narrativo, entonces, sería que cuente la historia y que, independientemente que sea real o ficticia, es verosímil. Tiene que cumplir el principio de verosimilitud, ¿vale? Bien, entonces hemos hablado del narrador, hemos hablado de sus elementos y ahora nos vamos a la estructura. Bien, la estructura, como ya hemos visto en clase, tenemos una estructura externa en cualquier texto, Cualquier texto tiene una estructura externa, que serían las líneas, los párrafos. Las secuencias son, si en un texto narrativo pues aparecen descripciones, aparecen diálogos, digamos que no es la estructura más importante, pero aparece, ¿vale? Entonces sería las líneas, un texto que está compuesto por no sé cuántas líneas y no sé cuántos párrafos, ¿vale? Eso sería la estructura externa. Ya después, la estructura interna, cada texto tiene la suya. En el caso del texto narrativo, pues tenemos una introducción o planteamiento. Yo he puesto aquí introducción, que puede ser también planteamiento, ¿vale? Planteamiento, me gusta llamarlo planteamiento, que es donde aparecen realmente aparecen el lugar, el tiempo y los personajes. Nos presentan ahí el lugar, el tiempo, los personajes, y se plantea, como su propio nombre indica, se plantea el hecho que va a dar lugar al nudo, a la acción, ¿vale? El nudo pues son las acciones que ocurren en la historia, digamos la parte principal de todo lo que ocurre. Y el desenlace realmente es como acaban las acciones que se han producido en el nudo, ¿vale? Esto es en cuanto a los elementos narrativos y a la estructura. Esto, cuando nos piden que justifiquemos porque es un texto narrativo, o nos piden que hagamos un comentario del texto, en este caso el texto narrativo, habría que hacerlo de la siguiente manera, con un ejemplo que yo voy a poner. Cómo se comenta un texto narrativo o cómo se justifica por qué un texto es narrativo. Tanto en las pruebas de acceso como en las PAU siempre nos piden que justifiquemos por qué un texto es narrativo. Pues se justificaría prácticamente de la manera como lo vamos a hacer. Bien, vamos a leer un texto cortito, un ejemplo, pero por lo menos para que lo tengamos claro, que se llama El murciélago, y dice así, que es de Eduardo Galeano. Cuando era el tiempo muy niño todavía, no había en el mundo bicho más feo que el murciélago. El murciélago subió al cielo en busca de Dios. No le dijo, estoy harto de ser horroroso, dame plumas de colores. No, le dijo, dame plumas, por favor, que me muero de frío. A Dios no le había sobrado ninguna pluma. Cada ave te dará una, decidió. Así obtuvo el murciélago la pluma blanca de la paloma y la verde del papagayo, la tornasolada pluma del colibrí
y la rosada del flamenco, la roja del penacho del cardenal y la pluma azul de la espada del Martín Pescador, la pluma de arcilla del águila, del ala del águila y la pluma del sol que arde en el pecho del tucán. El murciélago, frondosos de colores y suavidades, paseaba entre la tierra y las nubes. Por donde iba, quedaba alegre el aire y las aves mudas de admiración. Dicen los pueblos zapotecas que el arcoíris nació del eco de su vuelo. La vanidad le hinchó el pecho. Miraba con desdén y comentaba ofendiendo. Se reunieron las aves, juntas volaron hacia Dios. El murciélago se burla de nosotras, se quejaron. Y además sentimos fríos por las plumas que nos faltan. Al día siguiente, cuando el murciélago agitó las alas en pleno vuelo, quedó súbitamente desnudo. Una lluvia de plumas cayó sobre la tierra. Él anda buscándolas todavía. Ciego y feo, enemigo de la luz, vive escondido en las cuevas. Sale a perseguir las plumas perdidas cuando ha caído la noche y vuela muy veloz sin detenerse nunca porque le da vergüenza que lo vean. Bien, esto es un texto narrativo. ¿Por qué es un texto narrativo? No porque Eduardo Galeano en este caso nos cuenta la historia de cómo surge o tiene el murciélago el aspecto actual, ¿vale? Y lo hace pues a través de un narrador que, si observamos aquí, es un narrador en tercera persona y omnisciente, y lo vemos sobre todo porque el tiempo era, tenemos en tercera persona, había, el murciélago subió, y es omnisciente porque ve, o sea, no solo cuenta lo que ve por fuera, sino también lo que sienten, los personajes. Mira, dice que el aire quedaba alegre, la vanidad le hinchó el pecho, miraba con desdén, por ejemplo, dice también porque le da vergüenza. Cuenta también no solo su aspecto como signo de pluma, sino también lo que siente y piensa el murciélago o cómo actúa en su interior. Por lo tanto, el narrador es omnisciente. En cuanto a los personajes, bueno, pues en cuanto a los elementos, pues como observamos, tenemos los personajes, tenemos los principales, en este caso sería el murciélago y Dios. Tenemos a los secundarios, que son los demás aves que acompañan tanto al murciélago como a Dios a la hora de realizar las acciones. Y hay un antagonista. El antagonista sería la vanidad del murciélago. La vanidad del murciélago, una vez que le dan pluma, es lo que hace que se desencadene esa acción y que el murciélago se quede con el aspecto que tiene actualmente, ¿vale? En cuanto al tiempo, como observamos, está en tiempo pasado y puede ser más bien un tiempo, si lo observamos, un tiempo real, ¿no? Porque mira, es una cosa que puede ocurrir pues en un par de meses, todo lo que le cuento, y más o menos va con un orden, no ha pasado un segundo, ni pasa en un minuto, sino que se ve que lleva un orden temporal normal. De acuerdo al orden de los acontecimientos, pues vemos que es lineal, ¿verdad? Porque vamos a ver ahora que aparece, tenemos el planteamiento, que cogería de la línea, vamos a contarla. Yo sé que de aquí es a la 10, ¿vale? Hasta aquí es la 10, de aquí sería de la 11 a la 15, y aquí es de la 16 a la 19, para que tengamos una idea, ¿vale? 16, 17, 18, 19, perfecto. Bien, entonces, en cuanto al orden, es lineal. ¿Por qué? Porque tiene una introducción o planteamiento, que es lo que está en azul, el nudo, que es lo que yo he puesto en verde, que lo podéis volver a leer tranquilamente, y el desenlace, que es lo que va en rojo. Es muy importante que enumeréis las líneas. Bien. Ahora, en cuanto a la estructura, pues nosotros podemos decir que en cuanto a la estructura externa, observamos que es un texto que está compuesto por 19 líneas, que se estructura en 4 párrafos. Podemos entender que esto es un párrafo, el de la línea 10, podemos entender que este es otro y este es otro párrafo. Tenemos 4 párrafos y que no coincide con la estructura externa. ¿Por qué? Perdón, con la estructura interna. ¿Por qué? Porque la estructura interna, al ser planteamiento, nudo y desenlace, tiene 3 partes, ¿verdad? Y aquí tenemos 4, ¿no? Este es el planteamiento para nosotros, este verde es el nudo, planteamiento, nudo y desenlace. Bueno, pues ahora después tendríamos que comentar lo que hay en cada parte. Bien, vamos a verlo ahora cómo lo redactaríamos, ¿vale? Bien, quedaría este texto redactado ya, dándole nosotros ya nuestra forma y escribiéndolo. A los que tienen, si os preguntan qué tipo de texto es, justifícalo
pues tendríamos que decir, este texto es narrativo porque, y si hay que hacer un comentario, pues haremos el comentario que está aquí, ¿vale? Ya simplemente es cambiar el principio. Como observáis, yo he puesto aquí como una numeración de lo que hay que comentar, pero lo he tachado porque esto no se debe poner, ¿vale? No pongáis introducción, no, esto es para que ustedes tengáis una guía y no se os olvide nada, ¿vale? Entonces, nosotros tendríamos que, como hemos dicho anteriormente, decir, este texto titulado El murciélago, perdón que hay que subrayar, los títulos se subrayan, perdonad que se me ha pasado. El murciélago es narrativo, puesto que cuenta la historia de las peripecias por las que pasó el murciélago para acabar teniendo el aspecto con el que actualmente lo conocemos. Y todo ello lo hace a través de un narrador. Por eso es un texto narrativo, porque cuenta una historia, ¿vale? Intentándole, un narrador, aquí se me ha olvidado algo, pero para eso estamos haciendo el titular. Habría que poner intentando, pues un texto irreal, ¿verdad? Intentando darle verosimilitud, ¿vale? Darle verosimilitud, ¿vale? O sea, como si fuera real. Bien. Ahora me paso al narrador. El narrador aparece en tercera persona, como lo dicen los verbos. Siempre hay que poner ejemplo. Era, había, subió. Y omnisciente, puesto que además de contar aquello que ve, describe también cómo piensan y sienten los personajes. Y pongo un ejemplo. Digo, ejemplo, línea 11. Quedaba alegre el aire. En la línea 12, la vanidad le hinchó el pecho. Línea 18, le da vergüenza. Y voy poniendo los ejemplos. Y es conveniente que pongáis las líneas. Si vais a poner, como he puesto yo antes, lo de los verbos, no hace falta que pongáis líneas. Pero si vais a poner una línea, es bueno que la pongáis donde está y que la entrecomilléis, ¿vale? Ahora me voy ya a pasar a los elementos de la narración, ¿vale? Y no pongo esto, Yo digo, en cuanto a los elementos de la narración, ya en el planteamiento aparecen los personajes principales, que son el murciélago y Dios. Perdón, aquí sí hay que poner, aparecen los personajes principales, que son el murciélago Dios, el antagonista, que es la vanidad del murciélago, el secundario, que son las aves y los demás personajes que acompañan a los principales en las distintas acciones que realizan. Bien, el tiempo es pasado, era, había, etcétera. El orden de los acontecimientos es lineal, ya que se presenta con un orden cronológico en el que se produjeron los hechos, ¿no? Aparece primero un planteamiento, lo que pasa al principio, lo que sucede y cómo se desenvuelve. Acordaros que podría ser también in media res o puede ser en flashback, pero en este caso no. El tiempo que transcurre la acción, pues desde que el murciélago sube hasta el cielo y hasta que pierde las alas, pues como vemos es corto, ¿vale? No tampoco un tiempo largo de que dure años, durará meses si acaso, ¿no? Ni siglos. El espacio, pues es completamente real, ¿vale? Porque puesto que ocurre en una escena, parece que el cielo se identifica con donde está Dios o muy cercano a Dios, ¿no? Que es un concepto que nosotros lo tenemos en nuestra mente. El cielo donde está Dios no existe, ¿vale? Y es muy similar, como si fuera un lugar donde se desarrolla la vida de las aves, ¿vale? Bien, pues eso lo ponemos y listo. En cuanto a la estructura, como observáis, yo aquí he hecho una diferencia entre la estructura externa, en la que digo que está compuesta por son 19 líneas, ¿vale? 18 líneas y 4 párrafos, en los cuales se introduce la secuencia dialogística. Aparecen diálogos y cada vez que aparece una tipología distinta se llaman secuencias, ¿vale? Si apareciera descripción, pues diríamos secuencia descriptiva. Eso lo iremos viendo a lo largo del curso, pero en principio, bueno, si aparece diálogo se llama secuencia dialogística. Y que por tanto no mantiene una correspondencia, como decíamos antes, es el hecho de la estructura externa, no mantiene una correspondencia con su estructura interna, que dividimos en tres partes, ¿vale? Aquí parte de 4 párrafos y nosotros lo dividimos en 3. Y aquí sí, mira, hay que poner las líneas, importante. Planteamiento, línea de la 1 a la 10. Se presentan los personajes principales, el murciélago, Dios, y a los secundarios, las aves. Y el lugar, el cielo, habitado por las aves y Dios. Y el tiempo en pasado. Todo esto aparece en el planteamiento, como veis, en pasado, línea 1. Cuando era el tiempo pequeño todavía, eso hay que entrecomillarlo, que yo no lo he hecho, ¿vale? Además, se nos plantea la situación que dará lugar al desencadenante de la acción. Todo esto se hace en el planteamiento, que es Dios le concede al murciélago, dado que está muerto de frío, alas gracias a la generosidad de todas y cada una de las aves. O sea, las aves le dan
al murciélago las plumas que necesitaba. ¿Qué pasa ahora? Pues aquí ya empezamos con el nudo. ¿Eh? Bien, pues vamos a ver el nudo. Donde se genera el conflicto como consecuencia de lo iniciado en el planteamiento, y cogería de las líneas 11 a la 15. El murciélago, una vez que se ve lleno de plumas de hermosos colores, se muestra altanero, se vanagloria ante las demás aves, mostrándole su arrogancia. No copiarlo literalmente, hay que hacer como una especie de resumen de cosas, de ideas principales, ¿vale? Esto nos coge de la línea 12 a la 13. La vanidad le hinchó el pecho, miraba con desdén y comentaba ofendiendo. Bueno, pues ya tenemos aquí el nudo. El desenlace. El desenlace nos pilla de la línea 16 a la 19. Se resuelve el conflicto que se produjo en el nudo. Dios, a petición de las aves, hace que el murciélago pierda sus hermosas plumas y toma el aspecto que actualmente que muestra actualmente, ¿vale? Ciego y feo, enemigo de la luz, vive escondido en las cuevas. Bien, pues ya tenemos aquí ya lo que es la estructura. También iremos comentando poco a poco las características lingüísticas, ¿vale? En cuanto a las características lingüísticas, esto sí lo vamos a aprender en un tutorial que voy a poner yo, las funciones del lenguaje, y vamos a explicar en casa las funciones del lenguaje que aparecen aquí. No las explico en un tutorial, pero habría que comentarlas, ¿vale? En los textos narrativos siempre hay abundancia de verbos de acción, porque claro, si el texto narrativo cuenta una historia que le ocurre a un personaje, pues tiene que haber acción, ¿eh? Si no sería otro tipo de texto. La mayoría de indicativos por lo de la verosimilitud, porque el texto indicativo es el tiempo, el modo indicativo es el tiempo de la realidad, ¿eh? Entonces tiene que haber verosimilitud, tiene que hacerlo como si fuera real, pues entonces abunda en el indicativo. Y puesto que la historia ocurre en el pasado, los tiempos aparecen en pasado y se ponen ejemplos de los tiempos en pasado, ¿vale? Después en un texto narrativo hay muchos sustantivos, referidos a los campos semánticos de belleza, pone feo, horroroso, etcétera. De aves, aparecen muchos nombres de aves, y del tiempo, cuando al principio, después, vive, ahora, ¿vale? Hay muchas referencias al tiempo. Esto, los elementos que dan coherencia y cohesión, esto lo hay, y los conectores, eso a lo largo del curso lo iremos viendo, iremos poniendo cada vez los textos, las distintas tipologías, pues comentaremos estas características. Y sobre todo lo digo porque en las pruebas de acceso al ciclo superior piden que la pongáis, cuando piden que justifiquéis qué tipo de texto es, os piden que pongáis también las características lingüísticas, y también siempre aparecen determinadas figuras como la comparación, metáfora y exageración, ¿vale? Siempre aparece alguna figura sin sencillita que podemos poner. Que no, pues no, esto incluso no se comenta, ¿vale? Sobre todo los de los PAU, esto no hace falta que lo comentéis, ¿vale? Las PAU no tienen por qué comentar las funciones del lenguaje, sí, y evidentemente hay una pregunta que son los elementos de cohesión a nivel léxico-semántico, morfosintáctico, conectores. Esto sí, lo demás, esto por ejemplo, la gente de las PAU no tienen, ¿vale? Que comentarlo, esto no tiene que comentarlo, ni esto tampoco tiene que comentarlo, ¿vale? Los PAU, los demás sí. Las PAU sí le va a pedir pues la objetividad y la subjetividad, igual también que a las pruebas de acceso. Pero en principio, así se haría el comentario de un texto narrativo, o se justificaría por qué un texto es narrativo. Yo espero que os sirva. Lo he hecho un poco rápido porque los tutoriales largos no se nos van muchas ideas, y porque lo podéis escuchar muchas veces, ¿vale? Cualquier duda, cualquier cosilla, pues ya me preguntáis en clase.